¿Cómo están? Muy buenos días. A ver, vamos a comenzar hoy día con para poder terminar lo que es la vía intradérmica, ¿ya? Ya, a ver, ayer nos habíamos quedado justo en esta parte de lo que son las vías, la administración de vía parenteral, ¿verdad? Ahí habíamos hecho referencia las vías que se utilizan, que son 4 por vía parenteral, porque es a través de una inyección, pero eh, las únicas que se utilizaban para lo que eran las vacunas eran las 3 primeras, ¿no? Porque en la vía endovenosa no se puede aplicar. Muy bien, vamos a ver. Ahí está. Acá tenemos todas las vías de administración que vienen a ser la vía intradérmica, la vía subcutánea, intramuscular y endovenosa. En este caso, nosotros aplicamos lo que es la vía intradérmica, ¿no? Que ahí aparece bien claro. Entre 10 a 15 grados, o sea, eso quiere decir que entre la jeringa y la piel debe formar un ángulo de 15 grados. Ahora, en este caso, en la vía intradérmica se utiliza o se aplica entre las dos primeras capas de la piel, entre la epidermis y la dermis, ¿no es cierto? Por eso es que cuando el día lunes ustedes intentaron colocar, se formaba la pápula. ¿Por qué? Porque al inyectar solamente queda en la superficie de la piel, en la primera capa, perdón. Y por eso se distiende y se ve de esta manera como una elevación. Después la vía subcutánea sí necesita un ángulo un poco más amplio. ¿Por qué? Porque necesitamos ingresar a un tejido más profundo, ¿no? Por eso es que sí levantamos la aguja, ¿ya? En lo que es la vía intramuscular también cambia el ángulo, 90 grados, más profundo es el tejido. Listo, entonces va cambiando no solamente lo que es el ángulo, también cambia la aguja, ¿no? A ver, en este caso, como nosotros en inmunizaciones utilizamos una aguja estándar que viene a ser la de 25G por 1 pulgada, o sea, quiere decir que tiene un grosor delgado, o sea, es una vacuna bastante delgada, pero ¿dónde viene el detalle? Que el largo, la cánula, es más amplia, ¿no? Muy bien. Muy bien, vamos a desarrollar específicamente lo que es la vía intradérmica, ¿ya? Porque las demás vías las vamos a ir desarrollando conforme vayamos avanzando. Siempre empezamos desde la vía más sencilla, más simple y que es más superficial, ¿no? Después ya, por ejemplo, la otra semana vamos a ver lo que es la vía subcutánea. Ya es diferente, ¿no? Entonces, en este caso, ya no va a ser necesario que se inyecte. Bueno, ya les voy a explicar casi al final. La vía intradérmica. ¿Qué cosa viene a ser la vía intradérmica? Viene a ser o administración de vacunas por vía intradérmica. Consiste en la introducción de una cantidad pequeña de biológico
entre la epidermis y la dermis, ya que su poca distribución de vasos sanguíneos y absorción lenta, y la vacuna se absorbe poco a poco, ¿no? Se puede administrar desde 0,05 centímetros cúbicos hasta 3 mililitros. Ojo, se puede cargar esa cantidad, o sea, se puede cargar, ustedes vieron en su aguja el día lunes, la aguja empieza a graduarse desde 0,1. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en por ejemplo, en lo que es 0,1 o perdón, 0,05 vendría a ser la mitad, ¿no? Ahora un momentito, por favor. Listo. Entonces, a ver, vamos a hacer un esquemita rapidito nada más. Fíjense si no, si tienen a la mano sus jeringas de 1 mililitro, ya sea de tuberculina o de insulina. Así es, ¿no? Y así viene dividido. 0,1, ¿no? Ya, listo. Entonces, si nosotros empezamos la graduación desde 0,1, ¿dónde sería 0,05? Sería la mitad, o sea, antes de 0,1. Y ustedes dirán, ¿para qué se utiliza entonces esa cantidad si es tan pequeñita casi? Bueno, en este caso se utiliza para la vacuna BCG. Pero si ya habíamos aprendido, profesora, que la vacuna BCG se administraba 0,1. Sí, pero en algunos niños cuando nacen con bajo peso, si bien es cierto, se les administra la BCG desde el momento en que tienen 2 kilos, desde que pesan 2 kilos a más, pero hay cierta restricción. No se le puede aplicar, tiene 2 kilos, no se le puede administrar 0,1, se le administra 0,05, ¿ya? Solamente esta pequeña cantidad. Listo. Esa pequeña cantidad se le administra. Muy bien. Y, o sea que podemos cargar todo esto, ¿no? A ver, vamos a poner. Ujú. Listo, hasta ahí, según la teoría, ¿no es cierto? Nos dice que la piel puede soportar hasta 0,3 mililitros. Ya está.
Miren cómo ingresa la aguja en la piel, ¿no? Por eso es que se queda entre la epidermis y la dermis y así de esa manera forma la pápula. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesora, Sí, dime. sí, buenos días. 0.05 es para los niños que están en bajo peso, así escuché. Sí, o sea que tienen entre 2 a 2 kilos 499, ¿no? Para aplicarle la vacuna BCG. Listo, profesora, gracias. Ok, listo, muy bien. Sí, salió. Ya, ahora sí. Ahora sí ya pueden volver a visualizar la pantalla, la diapositiva en grande, ¿no? Sí, profesora. En este caso, 0.3 o 3 mililitros, Vela. 0.3. 0.3, Miss. Yo tengo una de 0.3 que es más pequeña que la de tuberculina. ¿En qué caso se utilizaría la jeringa de 0.3 ml? Ya en esos casos es solamente para la piel, para anestésicos locales, nada más. Ya, profesora, gracias. Ok, listo. El ángulo de aplicación, como ya les había mencionado, puede variar, ¿no? Puede ser de 10 grados, o sea, el ángulo se forma entre la jeringa, la aguja y la superficie del cuerpo, ¿no? Donde nosotros estamos aplicando, ¿ya? Entonces puede variar entre 10 a 15 grados. Muy bien. Zonas de aplicación. ¿Dónde se puede aplicar? O sea, ¿qué alternativas tenemos nosotros en nuestro cuerpo para poder administrar lo que es la vía intradérmica? Tenemos una de ellas que viene a ser el antebrazo, en el que hicimos la práctica el día lunes, ¿no es cierto? Esa viene a ser la opción más común. Se utiliza en el antebrazo, por ejemplo, para poder comprobar si una persona es alérgica a algún medicamento. Entonces se administra en el antebrazo, ya saben, dividiendo en tres partes en la zona interna, ¿no? Después tenemos lo que es el hombro, ¿no? El hombro en la parte superior externa del brazo. Ahí, ¿no? Ahí también podemos aplicar lo que es la vía intradérmica. Si no, ¿cómo podríamos aplicar la vacuna BCG? ¿Ya? Entonces, esto lo podemos aplicar, por ejemplo, para la vacuna BCG, más que todo para la BCG, es la única, ¿no? Otra de las zonas que nosotros podemos aplicar viene a ser la espalda, en la zona interescapular. ¿Por qué? Porque es una zona que tiene bastante amplitud
Es muy raro utilizarlo en esta zona, pero puede ser una alternativa, ¿ya? O sea, solamente se está mencionando las zonas, pero no todas se utilizan en realidad. Pueden ser alternativas o pueden ser opciones de lugares donde aplicar. Las que más se utilizan son las dos primeras, en lo que es la zona del antebrazo y la zona del hombro. Después tenemos también el tórax, ¿no? En la parte de los pectorales, en la parte superior del tórax. Ahí también se puede administrar la vía intradérmica. Igual se forma lo que es la pápula. ¿Qué cosa viene a ser la pápula? La pápula viene a ser la elevación eruptiva que es pequeña, sólida y circunscrita de la piel. O sea, de todas maneras forma como un círculo, ¿no? Viene a ser la elevación que se produce por la administración de la vía intradérmica. Muy bien. Ahora sí, vamos con los usos. ¿Para qué se utiliza la vía intradérmica? ¿En qué casos podemos utilizarlo? La vía intradérmica se utiliza primero como prueba diagnóstica, como fines diagnósticos, como medida preventiva también, ¿ya? Y para realizar la prueba de sensibilidad. La prueba de sensibilidad, que también se le conoce como la prueba del alergeno, ¿no? Aquí lo que nosotros queremos saber es que si la persona es alérgica a un determinado medicamento. ¿Qué vamos a hacer? A ver, recuerden cuando nosotros hicimos la práctica de disolución de medicamentos, ¿no? De lo que era la reconstitución de medicamentos. Entonces, en ese caso, nosotros preparamos el medicamento que se nos indica, no hay ningún problema, se diluye con todo, con los 5 mililitros. Pero al momento de hacer la prueba, vamos a cargar solamente una pequeña cantidad. ¿Qué cantidad vamos a cargar? 0.1, nada más. O sea, la misma cantidad que nosotros hemos utilizado para hacer la práctica es 0.1. Listo, entonces esa es la prueba de sensibilidad. Ahorita lo vamos a ver uno por uno. En lo que es el uso preventivo, se utiliza para la vacuna BCG. En el caso de los fines diagnósticos, es para poder determinar si una persona tiene alguna enfermedad. Por ejemplo, tenemos la reacción de Schick. La reacción de Schick viene a ser igual, se aplica por vía intradérmica, pero si tiene alguna reacción, entonces es positivo para difteria. En la reacción de Dick nos ayuda a determinar si la persona tiene escarlatina. En la reacción de Casoni nos permite determinar si tiene la persona quiste y datídico, ¿ya? Y en la reacción de Mantoux, que es la más conocida de los fines diagnósticos de la vía intradérmica, para saber si tiene tuberculosis, ¿no? La de Mantoux.
Ya, ahora vamos a describir cada uno de ellos. Primero vamos con la prueba de sensibilidad a fármacos. Está indicado principalmente para reconocer si el paciente es alérgico a algún medicamento, ¿no? La mayoría de personas son alérgicas a la penicilina, a los antibióticos. Entonces, cuando nosotros a veces les preguntamos si es alérgico, muchas veces no saben, ¿no? Entonces dicen, no, no sé, nunca me ha aplicado, recién es la primera vez. Entonces hay que tener mucha precaución con este tipo de medicamentos. Por lo tanto, en este caso, nosotros, como les había mencionado, si es el medicamento para disolver, para reconstituir, entonces lo disolvemos normal como si lo fuéramos a aplicar. Pero la diferencia es que vamos a cargar solamente la cantidad específica, que es, ¿cuánto es? 0.1. ¿Dónde se aplica? Se aplica o nosotros vamos a comprobar en el antebrazo, en la cara anterior. ¿Ya? El antebrazo, cara anterior. La edad es a criterio del médico porque en realidad cualquier persona puede ser alérgica a algún medicamento, ¿no? Listo, vamos a seguir. A ver, ¿cómo es que nosotros determinamos si una persona es alérgica o no? Después de administrar 0.1 mililitros del medicamento en el antebrazo, entonces nosotros vamos a esperar unos momentos, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? 10 minutos, a veces aparece la reacción en 5 minutos, ¿no? Automáticamente. Cuando nosotros consideramos que es positivo, que empieza, ese lugar de inyección empieza a inflamarse, a ponerse rojo, produce escozor, ¿no? Entonces, ahí significa que la persona pues tiene una reacción alérgica, que eso es positivo, ¿ya? ¿Cuándo es negativo? Em, en este caso es negativo cuando al momento de administrar, después de unos minutos, esa pápula desaparece, baja, no se inflama, ¿no? No produce ninguna reacción. Entonces, esa persona se le puede administrar el medicamento con tranquilidad, ¿ya? Con total confianza. Ahora, como dice aquí, precaución, no introducir en tejido subcutáneo. ¿Qué quiere decir? Que tienen que formar la pápula sí o sí. Si no forman la pápula, entonces no van a saber si la persona es alérgica o no, porque lo están aplicando muy profundo, ¿no? Y el otro viene a ser que no debemos hacer masajes en la piel, como ese día. Solamente sacan un pedacito de algodón y cubren despacio la zona donde han inyectado. No se masajea. ¿Por qué? Porque al masajearlo también podemos irritarlo y puede dar un falso positivo. O sea, se puede enrojecer, ¿no? Por la misma fricción. Entonces, ahí podemos dar un falso positivo. Muy bien. Listo. Entonces, la que acabamos de ver viene a ser la prueba, o mejor dicho, sí, la prueba del alergeno, ¿no? Ahora vamos a ver las diversas pruebas diagnósticas que se administran por vía intradérmica. Tenemos la prueba diagnóstica de Schick. En este caso viene ya su frasco listo, ¿no?
Ya nosotros no tenemos que hacer disolverlo, nada más que cargar, ¿no? En este caso, la de Schick se inyecta la toxina diftérica, o sea, para detectar si la persona tiene difteria. Igual, ¿cómo se pone? Se inflama, se pone negruzco, ¿no? Y la lectura es en 48 horas, o sea, no es al instante tampoco. O sea, no es como la prueba del alergeno que demora unos 10, 15 minutos, ¿no? No, aquí en este caso, por ejemplo, se le administra el día de hoy, que es, hoy día estamos miércoles, 16. miércoles 16, claro, se le administra a esta hora. ¿Cuándo tendría que regresar para poder ver el resultado? Si es después de El 48. viernes. El día viernes, muy bien, el día viernes, ¿no? Para poder revisar cómo ha reaccionado esa pápula. Si ha desaparecido, negativo para Chick, o sea, para difteria. Si es positivo, si se inflama y se pone negruzco, positivo para Chick, ¿no? Tiene difteria. Muy bien. El de Dick. En el caso de Dick, se inyecta lo que es el estreptococo escarlatinoso. ¿Qué cosa viene a ser eso? Para saber si tiene la enfermedad de escarlatina. La enfermedad de escarlatina, la de la difteria ya no explico porque eso ya lo saben por el calendario de vacunación que nosotros hemos descrito cada enfermedad, ¿no? En cambio, en el caso de la difteria, perdón, de la escarlatina, ¿qué es lo que sucede? La persona empieza a tener fiebre, empieza a tener una apariencia pálida, empieza a aparecer manchas o puntitos rojos. El- en el caso del médico va a observar dentro de la lengua y ustedes se imaginan tener una lengua como la de una fresa. Sería bastante incómodo, ¿no? Para dormir, para alimentarse. Entonces, las personas que sufren de enfermedad de de escarlatina, entonces ya, ya se está, ya se puede reconocer, ¿no? Igual es 0,1. ¿Cuál es la diferencia? Que el tiempo, ¿no? El tiempo en el que se leen los resultados. La de DIC es en 24 horas, ¿ya? La de DIC es en 24 horas. Muy bien. Igual, si yo les pregunto hoy día a las 10 de la mañana, entonces tiene que regresar mañana a las 10 de la mañana, día jueves. En la prueba diagnóstica de Casoni, la de Casoni, en este caso se inyecta líquido hidatídico, que es para poder detectar el quiste hidatídico. ¿Qué cosa viene a ser el quiste hidatídico? Viene a ser un quiste que se forma producto de un parásito que se adquiere a través de la vía digestiva, pero lamentablemente cuando son muy pequeños pueden viajar a lo largo de nuestra sangre y en este caso llegó primero a la que tuvo primero, como había una pareja, ella tenía primero la enfermedad, ¿no? Ahora vamos a poner un ejemplo. Y en este caso, su pareja también tuvo, pero primero fue ella. Ella, al momento de aplicarse o de colocarse, hacerse esta prueba, ya tenían que, él salió positivo, empezó a inflamarse, después de 72 horas salió el resultado y en este caso, como les decía, este parásito puede ingresar por la vía digestiva,
pero lamentablemente puede viajar a otros órganos. Puede ser pulmón, puede ser hígado, puede ser o se puede quedar en el intestino. Pero la más común del quiste hidratídico le encanta los pulmones, ¿ya? Los pulmones. El único tratamiento que se necesita es quirúrgico. Lamentablemente no hay otra forma. Listo. Y la última prueba que es de diagnóstico, que se le llama la prueba de Mantoux o también se llama la prueba de tuberculina, ¿ya? Cualquiera de los dos nombres es válido, entonces por lo tanto ya saben, porque también utilizamos la jeringa de tuberculina, ¿no? A ver, aquí, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros detectamos a una persona que tiene tuberculosis, sospechamos que las personas que viven con él también pueden haberse infectado, ¿no? A veces, supongamos que el padre de familia tenga tuberculosis y que viva junto con su esposa y con sus 3 niños. Entonces, si él ha tenido, puede ser, o sea, se considera como sospechoso el hecho de que también tengan sus familiares. ¿De qué manera lo vamos a comprobar? Una de estas formas viene a ser la prueba de Mantoux o de tuberculina. El diagnóstico se hace por el contacto con el bacilo de Koch. No es una vacuna, tampoco protege, es una prueba. Ahora, los resultados que salen no pasan más de 3 meses. No significa que ya te sale un resultado y para toda la vida no vas a tener. No, solamente tiene vigencia durante 3 meses. ¿Qué es lo que se inyecta? Se inyecta PPD. PPD viene a ser proteína purificada derivada. ¿Ya? Vuelvo a repetir, no es vacuna, no los va a proteger, es una prueba. La lectura es tardía porque se hace después de 72 horas. Hoy día miércoles me aplico la PPD y ¿para cuándo estaría regresando al hospital? Para el sábado. El día sábado. Muy bien, el día sábado, ¿no es cierto? Entonces hay que cumplir. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos antes, probablemente no haya tenido ninguna reacción y le podemos dar pues como negativo. Sin embargo, sí tiene, ¿no? Esta prueba es bastante sensible, por lo tanto, puede determinar o detectar con facilidad. La dosis igualito es 0.1 mililitros. Esa es la dosis recomendada. Ojo, siempre dosis recomendada 0.1. Pero dentro de las dosis nosotros podemos aplicar, o sea, lo máximo que soporta la piel puede ser hasta 0.3, pero no lo vamos a realizar con esa cantidad, sino con la cantidad deseada, 0.1. ¿Dónde se aplica? En el antebrazo, igual en el tercio medio, ¿no? Donde ustedes han hecho la práctica. Se dan cuenta que la mayoría de pruebas, la mayoría de inclusive de lo que viene a ser la vacuna BCG viene a ser con 0.1, ¿ya? ¿Cuándo se considera positivo? Se considera positivo cuando hay rubor, o sea, se pone rojo, ¿no? La zona donde vamos a aplicar. Hay tumor, o sea, se forma una elevación dura. En esa zona siente que quema, ¿no? Y también
dolor, ¿ya? Entonces eso nos haría sospechar a nosotros que probablemente tenga TBC. Que se tienen que hacer otras pruebas, definitivamente se tienen que hacer otras pruebas, pero esta es una de las pruebas que se hacen. Ojo, escuchen bien, aquí en el Perú solamente esta prueba se hace, la de PPD, se hace solamente para los menores de 19 años. ¿Ya? Hasta los 19 años. Ya después, ya no. ¿Por qué? ¿Y por qué esa diferencia? Porque nosotros los adultos constantemente estamos expuestos, ¿no? Y por lo tanto podemos tener bacilos en nuestros pulmones, pero están atenuados, están dormidos, ¿no? Eso es inevitable porque tenemos contacto con muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que hacen para evitar de repente contaminarse, para evitar que no se enfermen? Eh, en este caso, el bacilo va a estar ahí, esperando el momento justo y exacto. Mientras la persona se cuida, mientras la persona se alimenta bien, no hay ningún problema, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando ya nosotros no comemos, no nos alimentamos bien, nos descuidamos, tenemos malos hábitos? Entonces, ahí definitivamente no se va a contagiar, ¿no? Pero si no sigue esa recomendación, en la calle mismo, no es necesario que esté tan cerca, ¿no? Ya está, vamos a... algo que recomendar también, que no lo había puesto aquí. Cuando se aplica la prueba de Maltux, nosotros tenemos que recomendarle a la persona que no se acerque al sol, que va a sentir un cierto escozor, pero que no se rasque, que no se frote, se puede bañar normalmente, que no se acerque al sol, que no tome licor. ¿Por qué? Porque a veces como reacción de todo lo que estoy mencionando puede inflamarse y puede dar un falso positivo, o sea, se le puede considerar como positivo, ¿ya? Y la vacuna BCG, bueno, pues que en este caso ya cada uno conoce, ¿no? Ya saben que viene a ser una medida de protección y se aplica en el hombro. Procedimiento. Tenemos que revisar los 5 correctos, explicar qué vacuna le vamos a administrar a nuestro paciente o la sustancia, ¿no? Y el sitio de aplicación. Hay que decirle que nosotros lo vamos a aplicar en la zona del hombro, si es para las pruebas diagnósticas o para la prueba del alergeno, en el antebrazo, tener todos los materiales listos, la jeringa precargada, pedirle a la mamá que colabore bastante y si no, nosotros también podemos hacerlo solos, ¿no? Porque el pequeño no es que va a hacer fuerza, no es que te va a retirar la mano, no. Nosotros lo envolvemos bien y se le puede vacunar, ¿no? Después vamos a limpiar del centro a la periferia en forma circular sin retornar, sin regresar, ¿no? Después vamos a comprobar que el bisel esté hacia arriba. Miren, ese huequito que está ahí. A veces es difícil observarlo cuando son agujas muy pequeñas, pero siempre está el bisel. El bisel tiene que estar hacia arriba, si no, no va a formar la papa.
Después, nosotros al momento de inyectar tenemos que ser lo más cuidadosos posible. Vamos a inyectar en el hombro. Una vez que formamos ya la pápula, vamos a, en este caso, presionar levemente, suavemente, lo más suave posible. O si no, lo dejamos así nada más para que no se salga el contenido, porque a veces lo presionamos y se sale el contenido. Siempre recomendar a la madre sobre las reacciones específicamente de la BCG. Como nosotros estamos en el curso de inmunizaciones, entonces, recomendaciones de la BCG, recordarle cómo va a ser el proceso de cicatrización, que no debe rascarle, que no debe quitarle la costra, que no debe, solo se va a ir evolucionando, va a cicatrizarse. Al principio va a formarse la pápula, después de 4 a 6 semanas se forma un nódulo eritematoso y en este caso ahí es donde les decimos, ¿no? Que no le rasque, porque a veces la mamá no lo nota al principio, no se da cuenta de, de la pápula, pero después empieza la granulación, empieza el escozor y a veces preguntamos qué es lo que hacen las mamás. Las mamás, por ejemplo, les lavan con jabón de lavar, con detergente, le pasa de repente para que pueda salir, les les cubren completamente para evitar que salga la cicatriz, ¿no? Pero esas son cosas pues que listo. Y esa es la evolución, ¿no? Muy bien. Los materiales que ya ustedes conocen, la jeringa de 1 mililitro. En este caso podemos utilizar la de aguja retráctil, la aguja corta si es que es necesario cambiarla. Solución que vamos a inyectar, las torundas de algodón, el alcohol, los guantes descartables, nuestro campo estéril, que puede ser una riñonera, ¿no? O podemos colocar una superficie donde no la vayamos a utilizar en otra cosa más. Una bolsita descartable y la caja de desechos. Complicaciones de la vía intradérmica. A ver. Las complicaciones se dan por mala asepsia, ¿no? Por mala asepsia, o sea que de repente donde vamos a inyectar no hemos limpiado adecuadamente, entonces puede producir, por ejemplo, lo que es la foliculitis, que viene a ser la inflamación del folículo piloso, o sea, la raíz de cada uno de los vellos, ¿no? Entonces, al momento de ingresar la aguja, si nosotros no hemos limpiado adecuadamente, también estamos arrastrando a los tejidos internos lo que es la suciedad, los microorganismos, ¿no? Y se puede producir la foliculitis. Pero después puede pasar, ¿no? La dermatitis, que viene a ser una inflamación una inflamación de la piel y puede ser por reacción alérgica, ¿no? Pero no en todo precisamente el cuerpo aparece, sino aparece en el miembro superior.
El impétigo vienen a ser vesículas por estafilococos de la piel, o sea, se forman como unos puntitos blancos, ¿ya? Eso es por una infección. Por eso les digo, es importante que nosotros limpiemos, mantengamos la asepsia adecuada, ¿no? No hay que ser improvisados para poder realizar este tipo de inyectables porque recordemos que la piel o ya sea cualquier tejido está lábil de tener alguna infección. Otras complicaciones que pueden suceder, esta es específica de la vacuna, que es la BCGitis. La BCGitis viene a ser cuando hay una inflamación local en la zona de la vacuna, que puede crecer, puede haber pus, puede haber inflamación de los ganglios linfáticos en las axilas y en este caso pues el médico cirujano tiene que drenar, ¿no? O en otros casos menos graves se deja simplemente que se seque, ¿ya? Muy bien. Así se ve la foliculitis, miren, la dermatitis que se enrojece, se inflama la piel, pero después con el tiempo también se seca y se descama, ¿no? Lo que es la parálisis, lo que es el impétigo, parálisis estoy hablando, el impétigo que miren cómo es que se forma. Vienen a ser ya como unas llagas. Puede empezar algo pequeñito, pero si se sigue infectando, miren, así de esta manera puede quedar, ¿no? En la BCG en el recién nacido, que puede formarse una secreción amarillenta, puede ir creciendo hasta quedar como esta úlcera, ¿no? Entonces es bastante grande lo que se ve en la BCG. Puede ser pequeño o puede ser grande. Ahora, en este caso, todos los materiales tienen que estar lo más limpios posible, ¿no? ¿Qué más? Decir, limpios no, esterilizados para poder colocar, para poder aplicar un medicamento. ¿La aguja y la jeringa vienen esterilizadas? Sí, vienen esterilizadas. Pero si nosotros las manipulamos de una manera inadecuada, entonces puede contagiar, puede contagiar a las personas que los rodean. Listo, ¿alguna pregunta? No, profesora. Bien, listo. Entonces, con eso hemos terminado lo que se refiere a la vía intradérmica. A ver, voy a tomar asistencia y por favor se van preparando los que desean hacer en vivo su práctica de vía intradérmica. Y si no, a ver, por ejemplo, yo recibí el video de Meléndez. El video de Meléndez ya no es necesario, ya que me lo envíe, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Alguien más me envió? Meléndez, nomás creo. Ujú, ujú.
Guerra también me mandó. Listo. Muy bien. A ver, ¿alguien se anima? ¿Para qué, profesora? Es para hacer la práctica del día lunes. Listo. A ver. Entonces me envían, por favor, su video y de todas maneras voy a subirlo al Classroom para que puedan recordar, ¿ya? A ver, les envío el enlace del examen de una vez para que lo puedan resolver. Son las 10 en punto. Tienen hasta las 10:30 para poder enviarlo. Está totalmente fácil. Bien sencillo está. ¿Ya? Miss, buenos días, Miss, mi asistencia, Aburto Segarra. Sí, yo voy a tomar la asistencia con los exámenes que me envíen, no te preocupes. Ya, Miss, gracias. Ok. Lo voy a dejar en el WhatsApp del grupo, ¿ya? ¿Me confirman si es que ya les ha llegado? Sí, profesor, acaba de llegar. Ya, ok. Entonces ya pueden empezar a resolverlo, chicos, ¿ya? Muy bien. Entonces ya nos estamos encontrando el día de mañana para trabajar lo que son técnicas educativas en salud, ¿ya? Muy bien. Muy bien, chicos, que tengan muy bonita mañana.